Siempre. Poderoso es el Señor. Desde el momento que atravesamos la mampara, amado hermano, sentimos algo especial hoy día. Y no es porque estaba coordinando la hermana Jessica, no es porque va a predicar el hermano Rodrigo. Amén, gloria a Dios. No es porque está coordinando el coro mi hermano José Luis. Amén. Es porque simplemente la presencia de Dios y su palabra se cumple cuando dice que si hay 2 o 3 congregados en su nombre, Él está en medio. Amén. Él está en medio para bendecir su vida hoy. Él está en medio para bendecir mi vida, su vida y la vida de todos nosotros como comunión de iglesia. Bendito y alabado sea su nombre. Poderoso es el Señor. Bueno, a mí me tocaba el mensaje la semana pasada, el día viernes. Y tuvimos la visita de nuestra iglesia central, que para nosotros es una honra cada vez que vienen para acá a visitarnos. Gloria a Dios. Y ese día me llamó el pastor, me mandó un mensaje y me dijo: hijo, tenemos visita. Amén, pastor, le dije yo. Y sabe que Dios conoce los tiempos y los sazones. Quizás me había consagrado en oración, en buscar su rostro, pero faltaba quizás algo más en su palabra. Quizás faltaba algo más en el mensaje que hoy Dios nos quiere entregar, hermano. Bendito Dios del cielo. Y si usted me ve que yo estoy hablando así, no es porque esté triste o porque esté cansado. No, porque hoy Dios no solamente va a hablar a usted, va a hablar a mi vida. Porque necesitamos su porción de su palabra. Porque sin la palabra del Señor no hay un crecimiento en la persona. Hermano, si usted durante la semana no pesca la Biblia en toda la semana, créame que se va a volver un raquítico espiritual. Si usted no se encomienda a la palabra del Señor, va a sufrir una sequedad en su vida espiritual. Por eso es importante que hoy aprendamos a disfrutar lo que Dios nos entrega por medio de su palabra. Me ha costado entender esto, hermanos. Por mucho tiempo me costó entender el propósito de una predicación. Y sabe que cuando uno predica la palabra, es una responsabilidad, primeramente, el pararse en este lugar. Porque todo lo que yo pueda decir, todo lo que el pastor pueda decir de este lugar, el hermano Luis, otro hermano Luis, la pastora, todos los que predican en este lugar, tendremos que dar cuenta por lo que nosotros decimos. Amén. Gloria a Dios. Por eso es importante, amados en el Señor. Y la pastora cuando oraba le daba muy en el clavo de qué importante es que nosotros como hijos del Señor aprendamos a guardar una compostura delante de Dios para que cuando Él nos hable no nos vayamos como hemos llegado. Porque muchas veces llegamos vacíos y nos vamos vacíos. Bendito y alabado sea su nombre. Y hoy el Señor, Dios bendiga a nuestra hermana que se le haya olvidado el pandero. Bendito sea el Señor. Y quiero invitarlo, amado en el Señor, en esta tarde, calurosa esta tarde, al libro de Primera de Juan, capítulo 1. Y vamos a estar meditando de lo importante que no solamente es la comunión que tenemos que tener nosotros como hermanos, porque hay una comunión mucho más importante que es la comunión con Dios. Amén. Y que no se le vaya el gozo a los zapatos. Amén. Bendito sea el Señor. Cristo vive, hermano. Amén. La encontró, ¿cierto? Amén. La proyectora todavía no. Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, la primera epístola de Juan, el capítulo 1, versículo 1 en adelante, vamos a estar meditando, por supuesto, en la palabra del Señor. Amén. Y le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Lo que era desde el principio,
lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Voy a pedir a mi hermanita de la mamá que si puede, por favor. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. La gloria es para el Señor, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre, amén. Qué maravilloso es poder meditar en la palabra del Señor, como yo les decía de un principio. Gloria a Dios. Y quiero hacer una pregunta, hermanos amados. ¿Alguna vez usted ha escrito alguna carta de amor? Me imagino que los más jovencitos aún escriben cartas de amor. Antiguamente se escribían cartas de amor, pastor, ¿cierto? Uno cuando quería conquistar a una dama, conquistar a la persona, a la mujer que se nos cruzó por la mente, le escribimos una carta de amor. Hoy en día, esas cartas de amor ya no existen. Ahora es Facebook, ahora es Twitter, Instagram, WhatsApp, bendito sea el Señor. Pero ¿sabe que lo que se refleja hoy en día en las redes sociales muchas veces no es lo que parece? Porque si cuando antiguamente, cuando uno escribía una carta, hasta lágrimas habían en la carta normal. O sea, los que éramos enamorados, los que escribíamos cartas. Bendito sea el Señor. Y hasta besos. Bendito sea el Señor. Bien, pastor. Y existían estas cartas. Antiguamente eran escritas las cartas por medio de papiros que se conocían en los antiguos rollos que existían para poder escribir situaciones y cosas. En los tiempos antiguos, la carta estaba utilizada para transmitir órdenes, acotar distancias, intercambiar noticias, compartir experiencias y expresar sentimientos. Y usted se dirá, ¿qué tiene que ver lo que está hablando mi hermano Rodrigo con lo que estaba diciendo? El apóstol Juan, amado sea el Señor, era un hombre amado. Si usted se pone a escudriñar la palabra del Señor, era conocido como el amorosito. Mire, dice, Juan, hijo de Zebedeo, fue el más joven de todos los discípulos, hermanos de Jacob. Los eruditos indicaban que Juan tenía aproximadamente entre 17 y 18 años cuando comenzó a caminar con Jesús. Y se convirtió en el apóstol del amor. Ahí está. Debido a su dulzura y su afabilidad. ¿Qué es lo que es la palabra afable? Ponga atención. La cualidad de ser amable y atento en el trato que se tiene con las demás personas. ¿Cuántos afables hay aquí en la casa del Señor? Ninguna vez porque no entendieron lo que escucharon. Afable significa cualidad de ser amable y atento en el trato que se tiene con los demás.
Amén. Amén. Entonces ahora pregunto, ¿cuántos afables hay aquí en la casa del Señor? Gloria a Dios para siempre. Tiene que ser atento, amados en el Señor. Conocido como el discípulo amado, pero a su vez también era conocido como hijo del trueno. Gloria a Dios. Porque como joven era impaciente este hombre y muchas veces se le soltaba la rienda y quería correr. Bendito sea Pero Dios. Jesús ahí con su enseñanza lo disciplinó hasta que se convirtió en un hombre en el cual transmitió su amor a través de su palabra. Si usted puede leer el libro de Juan, les dice, hijitos míos. Así le dice. Bendito sea su nombre. Y el apóstol Juan quería expresar por medio de su carta una preocupación que había entonces en el pueblo, en aquellos lugares donde iba a dirigir esta carta. Imagínense que Juan tuvo un encuentro tan cercano con Cristo, tuvo la experiencia maravillosa de poder vivir en comunión con Jesús. Y aquí vamos a empezar a ensamblar el mensaje. Bendito sea Dios. Y tenía esa comunión con Jesús. Y lo que lo hizo madurar, lo que lo hizo crecer, lo que lo hizo incluso llegar a escribir por medio de la revelación del Espíritu Santo el libro de Revelaciones, el libro de Apocalipsis. Señor, Bendito amén. sea su nombre. Alabado sea Dios. El libro más controversial de la historia, el libro más importante de profecía es el libro de Apocalipsis. Y fue revelado al Espíritu, por el Espíritu Santo por medio de Juan, que escribió esta carta. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea su nombre. Estas cartas fueron dirigidas a los pueblos de Asia Menor, que eran conformadas por Troya, Pérgamo y en especial Efeso. Bendito sea su nombre. Alabado sea Dios. Además, Juan, luego de ser inspirado por el Espíritu Santo a través de estas cartas, porque son 3 cartas las que escribió Juan, sus 3 principios importantes que hablaba aquí de un cristiano que sea genuino, era la verdad, la justicia y el amor. Ahora, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué Juan tuvo que escribir esta carta? Porque si nosotros analizamos la situación en la que se encontraban estos pueblos, amados en el Señor, ellos no estaban valorando en sí lo que significaba seguir el Evangelio. Por eso en los primeros versículos, él les decía lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocantes al verbo de la vida. ¿Usted sabe quién es el verbo de la vida? Señor, amén. Jesucristo. Amén. Juan, y esto lo hace similitud al libro de Juan cuando dice que en el principio era el verbo, y el verbo Bendito sea Dios. Aleluya. era Dios. Bendito sea su nombre. Alabado sea su nombre, Señor. En estos primeros versículos que nosotros pudimos observar, que pudimos leer, hermanos amados, por eso es importante, amados en el Señor, que usted, como cristiano, amados en el Señor, uno de los primeros requisitos que uno como cristiano tiene que tener es la comprensión de lectura, que a todos se nos enseña desde chiquitito en el colegio. Lo que es la comprensión de lectura para que nosotros podamos aprender y crecer en el Evangelio Santo. Sí, amén. Por eso yo le decía de un principio, hermano, que si usted va a agarrar la Biblia solamente para echarse aire cuando tiene calor, hermano, déjeme decirle que no va a haber ningún crecimiento Alabado sea Dios. y a las finales el agua que usted está recibiendo se va a estancar y el agua que se estanca se pudre. Alabado sea el Señor. Bendito sea Dios. En estos primeros versículos, Alabado sea el Dios. apóstol Juan muestra la comunión que tenía con el Padre, la comunión que tenía con Jesucristo al caminar con Él, al mantenerse a su lado, al querer aprender más del Maestro. Imagínense lo poderoso que era poder estar frente a frente a nuestro Maestro, a nuestro Señor. Por eso hoy en día no hay un crecimiento genuino dentro de la iglesia, porque no estamos dispuestos a verdaderamente adquirir una comunión con Dios. Alabado sea su nombre. Incluso al leer estos versículos del 1 al 3, vemos la complejidad que tiene el poder caminar con el Señor y tener esa comunión. No es
fácil tener una comunión con Dios. Porque hay dos términos que nosotros tenemos que tener claros. Uno es la comunicación con Dios y el otro es la comunión con Dios, que son dos cosas muy diferentes. La comunicación tiene que ver con lo que es el conversar, el comunicarse. Dios, cuando se comunica con nosotros, toma diferentes medios. Nos habla a través de una alabanza, nos habla a través de un versículo, se comunica y nosotros nos comunicamos con Él. Pero hay una diferencia que se llama comunión con Dios. Alabado sea el Señor, y que vamos a ver más adelante lo que significa. Pero aquí el apóstol Juan incluso les hablaba que era importante que ellos pudieran experimentar el caminar con el Señor. Porque dijo, como dice en el versículo 4, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Una traducción simple significa placer. Sin embargo, su más cercana traducción bíblica es, ponga atención hermano, la posición del alma en un tono de satisfacción a causa de algún acontecimiento agradable, por algún pensamiento que despierte la alegría y la satisfacción. O sea, el gozo es un tono de satisfacción que tiene el alma y el espíritu, nuestra vida. Y para que ese gozo sea cumplido, es el requisito principal aprender a tener comunión con Dios. Bendito y alabado sea su nombre. Juan, en estas cartas, él es enfático. Y si usted lee detenidamente el libro de Juan, es uno de los libros más difíciles de entender. Porque en principio se supone que es una carta. Y toda carta tiene un índice, ¿cierto? Una presentación, tal como lo hizo Pablo. Pablo se presentó, los saludó y al final se despidió. Pero sin embargo, estas cartas no hay saludo, no hay la dirección a quién va dirigida y tampoco hay un saludo de término, de despedida. Entonces es una carta controversial, hermano, en el cual es muy difícil de poder explicar o de poder entender. Pero lo que quiere explicar Dios hoy en día, por medio de su palabra, es el crecimiento que nosotros debemos tener, el crecimiento que nosotros debemos adquirir. Bendito y alabado sea su nombre. Por eso, para Juan no había término intermedio en esto. Por eso fue enfático cuando leímos los otros versículos, cuando dice que si andamos en luz, no podemos andar en tinieblas. Si andamos en la luz, no podemos andar en pecado. Por eso el enfático en decir que no había término medio para un cristiano. Para un cristiano no hay término medio, hermano. O estás en la luz o estás en el pecado, pero no hay término medio. La Biblia dice, o es frío o es caliente. Porque tibio te vomitaré de mi boca. Amén. Así es, Señor. Por eso hoy en día la Biblia dice incluso que el cojo se mantenga en su cojera, pero que se está esforzando y se está tratando de buscar esa comunión con Dios. Y usted se pregunta qué es lo que es la comunión. Hermano, llegué luego a esa parte. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 1, versículo 9, hermanos amados. Mire, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. ¿Me está entendiendo, cierto? Y desde un principio, cuando nosotros leímos la comunión, Juan establecía a través de esta carta que la comunión era con el Padre y con Jesucristo. Pero también hacía énfasis a la comunión con los demás. Y ahí vamos a llegar. El llamado es a permanecer en la luz y a vivir en plenitud en la comunión con Dios. Podamos leer el Salmo 25, versículo 14. Amados hermanos. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. El principio de la sabiduría es
temor a Jehová. Y a ellos, mire lo que poderoso dice aquí, y a ellos hará conocer su pacto, hermano. Nosotros tenemos que no impactarnos con lo que dice, pero sí que nuestro corazón se conmocione con lo que Dios nos está hablando. De lo importante que es tener una comunión íntima con Jesús. Juan experimentó esa comunión y la transmitió a sus hermanos de Éfeso, a todas esas iglesias, a todos esos pueblos que estaban reunidos antes de que ocurriera lo que ocurrió en Apocalipsis, cuando Juan fue arrestado, ¿cierto? Y fue llevado, ¿a qué lugar fue llevado? A la isla de Paz. Bendito sea el Señor. Bien, hermanos, ahora empieza el mensaje. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Comunión. Dice unión de dos o más cosas en lo que tienen en común. El factor común entre un verdadero cristiano y Dios es el amor. Porque el amor es el mayor de los dones. Es el mayor de los frutos. Es parte de los frutos del Espíritu. La comunión con Dios no es lo mismo. Bueno, ya eso ya lo dije, así que la voy a soltar. Yo me entiendo. La comunión con Dios, hermanos, va mucho más allá de nuestros pensamientos, de nuestra ideología, hermanos. La comunión con Dios no basta con venir a la iglesia y sentarse aquí. Porque la comunión con Dios es una unión diaria, hermano. Gloria a Dios. Juan no caminó un día ni, oye maestro, voy y vuelvo a un castillo. Espérenme. No. Él caminó todos los días con el maestro. Él se esforzaba por aprender día a día de su maestro. Y la única manera de que nosotros podamos establecer una comunión con Dios verdadera, una comunión plena con Dios, es por medio del conocimiento. Y ese conocimiento lo adquirimos por medio de su palabra. Bendito sea su nombre. Recuerde que no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Alabado sea su nombre. Juan no solo caminó al lado del Maestro, sino que logró alcanzar una plena comunión, caminó en luz, lo que significa unir responsablemente tanto ante Dios como ante los seres humanos, o sea, la comunión con los hermanos. Y hay un ejemplo poderoso, hermanos, en la Escritura, que habla lo que significa la comunión con Dios. Y quiero llevarlo al pasaje de Juan, capítulo 15, versículo 5, hermanos. El libro de Juan, y quiero que medite y se haga usted partícipe, amado en el Señor, de estos versículos. Este es el ejemplo más claro de lo que significa la comunión con Dios. Yo soy la vid, Sí, Señor. vosotros los pámpanos. Sí, Señor. El que permanece en mí y yo en él, este lleva, dígalo fuerte, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Gloria a Dios. Amén. Lo invito a dar la gloria Sea a su el nombre, Señor. aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria.
es la agricultura, por decirlo de una manera, lo que significa el vivir en comunión con Dios. Él dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. ¿Y qué son los pámpanos? Son las ramitas que salen en el árbol, ¿cierto? Y esa ramita es la que produce frutos. Imagínense lo ligado que tiene que estar ese pámpano con la vid para que pueda dar fruto. Mirémonos un rato al espejo espiritual y podamos mirarnos y decir, Señor, verdaderamente, yo estoy unido en plenitud contigo. ¿Estoy realmente convertido al Evangelio? ¿Estoy realmente convencido de lo que yo estoy predicando, de lo que yo estoy diciendo? ¿Es verdadero? Estoy afiatado de tal manera de que si yo estoy afirmado de la vid, no produciré ningún fruto malo, sino que frutos dignos de arrepentimiento, los frutos que aparecerán en su vida, porque el buen árbol se conoce por sus frutos. Y por eso es importante la comunión también con los hermanos. El ejemplo que estamos dando nosotros. ¿Cómo nos comportamos delante de Dios? Y hoy nosotros, como iglesia, como cuerpo, como un sentir, hermanos, en el Señor, estamos viviendo esa etapa donde nosotros debemos conocer más de Dios, en especial los jóvenes. Incluso los ancianos también. Porque sabe que hay gente que lleva 20, 30 años en el Evangelio y después de 30 años, 40 años de leer, de tratar de interpretar correctamente la Escritura, logra entender el propósito de Dios. Bendito y alabado sea su nombre. Y sabe que Dios escudriña los pensamientos y escudriña el corazón de las personas. Por eso Dios quiere que hoy en día el Señor es la vid y nosotros somos el pámpano. Apartado de Él, y no lo digo yo, lo leímos recién, lo que dice la Escritura. Este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Imagínense que se corte esa ramita del árbol. Esa ramita se va a secar, hermano. Esa ramita se va a secar y no va a producir frutos. Y el árbol bueno por sus frutos se conoce. ¿Cómo podemos predicarle a otra persona si ni siquiera hemos mostrado nuestros frutos dignos de arrepentimiento? ¿En qué Dios te ha transformado? En lo que Dios ha hecho en nuestra vida interior a exterior. Quiero que me entienda, hermanos, que cuando Dios transforma a las personas, cuando verdaderamente nosotros queremos dejarnos moldear por el Señor, sabe que el cambio empieza por dentro, hermano. Donde las demás personas quizás no lo van a percibir, pero sí Dios lo conoce. Yo sabe que muchas veces predicaba y decía, sabe, a mí me sacó de la droga, me sacó del alcohol, me sacó de yo no valía nada. Sí, puede ser. Pero sabe que la gente del mundo también puede hacer eso. La gente del mundo también puede salir del alcohol, puede salir de la droga, con tratamiento, como lo que sea, pero la gente del mundo también lo logra. Pero ¿sabe lo que no pueden lograr ellos? Es la restauración interna que Dios produce en nuestra vida. Y si nosotros logramos tener esa comunión con Dios, vamos a crecer, hermano. Por eso, hermanos amados, Juan cuando escribió esta carta, aquellos pueblos, aquellas iglesias, era porque era necesario que crecieran bajo la gracia y la misericordia del Señor, pero que no caminaran solamente como tirando golpes al aire, sino que teniendo la convicción de lo que está por delante. Es una meta preciosa, hermano. El cristianismo no comienza solamente con bautizarse, hermano. A mis hermanas que se bautizaron, a mis hermanos que se han bautizado hace poquito. El Evangelio no comienza solamente porque usted se sumergió en las aguas.
El verdadero convertimiento no pasa por eso. Pasa por el arrepentimiento que usted tiene en su vida verdaderamente y la comunión que usted puede lograr con el Señor. Bendito sea Dios. Por eso, hermanos amados, quiero leer Juan capítulo 14, versículo 23. Vamos a ver algunos ejemplos. Respondió Jesús, y le dijo, el que me ama, ¿qué dice? Mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Mire qué hermoso. Aleluya. Gloria a Mire qué Dios. hermoso lo que define Dios. Señor, amén. Lo precioso que es Dios con su palabra. Bendito y alabado sea su nombre. Un claro ejemplo de una perfecta comunión con Dios la podemos encontrar incluso en el Antiguo Testamento, hermano. Alabado sea su nombre, Señor. Génesis capítulo 5, versículo 24. Usted ya lo conoce ya. Santo es su nombre, Jesús. Es un hombre que caminó con Dios. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Aleluya. No se lo llevaron ni los extraterrestres, no se lo llevó ni Dragon Ball Z en la nube voladora, se lo llevó Dios. Gloria a Dios, aleluya. Sí, Señor. Voy a contar una pequeña incidencia, hermano. Cuando era pequeño, cuando era joven, cuando era niño, nosotros teníamos un primo. Y con ese primo nos subíamos al techo, al árbol alpino, y en ese entonces era algún Dragon Ball Z, ahora que no me acuerdo. Y no se le ocurrió nada mejor que llamar a la nube voladora ese día de día. Y dijo, nube voladora, ven a mí. Imagínese. Y yo estoy hablando en el contexto de lo que hoy en día el mundo puede experimentar, hermano. Los suicidios, todo lo que es fornicación, adulterio, es porque el mundo lo está implantando en diferentes métodos. En la música, en los dibujos animados que hoy en día dan. Yo me recuerdo que veía, imagínense, andaban, no me recuerdo cómo se llamaba, parece que era Heidi, que buscaba la flor de 7 colores, no sé cómo se llamaba. Angie. Se llamaba Angie, buscaba la flor de 7 colores por todo el mundo y resulta que estaba en el patio de su casa. Pero eran muros inocentes, hermano. Ahora no, ahora lo del mundo no es bueno, hermano. Amén. Sí, Señor. Y sabe que quizás usted por ver